¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Alan Guaso Arce, soy docente de esta Universidad de IUAC, así como secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal, y esto es IUAC Talk. El derecho en México, y no solo en México, sino en todas las partes del mundo, es constantemente mutable. Esto quiere decir que todo el tiempo está cambiando, que está evolucionando. El derecho evoluciona en razón de que responde a las necesidades de la sociedad en donde se aplican. Esto quiere decir que constantemente el juzgador, así como los legisladores, tendrán que estar viendo respecto a las necesidades que tiene la sociedad a efecto de poder cumplir con las normas y con todos esos ajustes que se tienen que dar a las normas a efecto de poder llegar a complacer las necesidades de los individuos. En este caso, pues nos vamos a enfocar a la plática en derecho penal. En derecho penal en razón de los transitorios que dieron lugar a la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que ahora conocemos y que tutela respecto al juicio de controversias orales en materia penal. La oralidad en materia penal fue de manera obligatoria a partir de este decreto que se dio el 17 de junio del 2016. Mediante este decreto, que fue necesario después de varias reformas que se hicieron a partir del 2008 a los Códigos Nacionales de Procedimientos Penales, para poder lograr ese cambio del sistema tradicional inquisitorio, que es el que anteriormente conocíamos, a este nuevo sistema de justicia penal. Este nuevo sistema de justicia penal, como bien sabemos, es mucho más garantista. Este sistema de justicia penal, de manera obligatoria, tiene que observar y aplicar principios como lo son el principio pro persona, así como el control de convencionalidad. Temas que nos dan para mucho y que en esta ocasión no vamos a hablar. Nos vamos a enfocar a los transitorios, que como tal su nombre lo dice, fueron los encargados de ayudar de esta transmisión del sistema tradicional inquisitivo al nuevo sistema de justicia penal. Son varios estos transitorios que se publicaron, pero en esta ocasión pues nos enfocamos únicamente, por lo que ve, al quinto transitorio. ¿Por qué al quinto transitorio? Pues el quinto transitorio ha sido un transitorio de bastante debate, un transitorio en el cual hasta la Corte se ha tenido que manifestar a efecto de interpretarlo, a efecto de decir cómo es y cuál es la función que éste tiene y cuáles son sus alcances. Dentro de estos alcances hay bastantes datos curiosos. Uno de estos es el que vamos a hablar a continuación. Para efecto de estar más enganchados en esta situación de lo que es el quinto transitorio, me voy a permitir darle lectura al quinto transitorio. El quinto transitorio nos manifiesta que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieran sido decretadas por mandamientos de autoridades judiciales durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas para efecto de que el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conozca y dé vista a las partes de este. Aquí vamos a cortar lo que es ya el quinto transitorio y ya no lo vamos a seguir leyendo. Nos vamos a enfocar a hablar acerca de estas medidas precautorias, o sea, de la prisión preventiva. Anteriormente, la prisión preventiva oficiosa se encontraba tutelada en un catálogo de delitos graves. Estos catálogos de delitos graves estaban en el artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actualmente, después de este decreto y esta reforma del año 2016, estos delitos se encuentran ahora tutelados por el 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 1920 constitucional. Entonces, el 19 constitucional ahora es el que nos dice qué delitos son los que son graves y que requieren una prisión preventiva oficiosa, así como este artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales en el cual también nos dice cuáles serán estos delitos que requieren la prisión preventiva oficiosa. Y si bien es claro en decir cuáles son los delitos que requieren esa prisión preventiva oficiosa, también es claro al manifestar que una persona que está siendo juzgada por el sistema anterior
al nuevo sistema de justicia penal, puede acceder y puede echar a andar la maquinaria judicial a efecto de usar a su favor dichos beneficios o estas nuevas disposiciones que se contemplan en el nuevo sistema. Es aquí que nos damos cuenta de que realmente este quinto transitorio tiene como base medular, pues es el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional que se encarga de revisar en todo momento que no haya un trato desigual entre los sujetos procesados, que tengan una garantía de seguridad jurídica al llevar su proceso. Así también es un artículo el cual se modificó a efecto de ser más garantista a la hora de aplicar los derechos humanos y los tratados internacionales que anteriormente no eran de observancia obligatoria para las autoridades. Entonces, al momento de que esto sea más garantista, como lo dije, nos da pie a hacer uso y a echar a andar unos beneficios que anteriormente no eran posibles. Y es aquí donde encontramos el dato curioso o lo que podemos mal usar o bien usar en favor nuestro a la hora de ejercer la práctica de echar a andar la maquinaria judicial y solicitar uno de estos beneficios. Si bien el artículo 19 constitucional, tal como lo acabamos de mencionar, nos menciona cuáles son los delitos que son de prisión preventiva oficiosa, también está el subsecuente, que es el artículo 20 constitucional, el cual nos dice que como regla la prisión preventiva oficiosa no podrá ser mayor a 2 años, en cualquiera que sea de sus casos y cualquiera que sea el tipo del delito. Nos dice que no puedes tener detenido a una persona en calidad de prisión preventiva. Esto quiere decir que todavía este sujeto no goza de una sentencia y todavía no conoce cuánto es lo que está condenado a compurgar de prisión. Entonces, si este sujeto lleva ya en esa situación más de 2 años, él podrá solicitar, en base al quinto transitorio, pese a que se encuentre en el sistema de justicia tradicional, solicitar la revisión de esa medida cautelar. Esa medida cautelar, el juez de origen es el que la conocerá, no el juez del nuevo sistema, a pesar de que esté invocando un beneficio del nuevo sistema de justicia penal. El mismo quinto transitorio dice que el juez de origen es el que conocerá y resolverá respecto a este incidente. Por lo tanto, después de que el inculpado hace la solicitud a efecto de que se le modifique esta medida cautelar, el juez tendrá que resolver, observando de manera obligatoria los señalamientos que se le hacen en cuanto al procedimiento en base al Código Nacional de Procedimientos Penales anterior a esta reforma del 2016, en el cual dice que el juez se tendrá que allegar de una evaluación de riesgo, tiene que dar vista a las partes y tendrá que celebrar una audiencia con las partes, en las cuales cada uno tendrá que hacer sus manifestaciones conforme a derecho les convenga a efecto de hacer valer sus pretensiones. En ese sentido, una vez que obre toda esta parte en el proceso, el juez entonces podrá resolver la situación jurídica del inculpado. Esta situación es bastante apremiante, toda vez que aún que nos encontramos ya a más de 4 o 5 años que entró en vigor este sistema, todavía existen juicios del sistema tradicional que a la fecha no tienen los inculpados una sentencia, que se encuentran todavía en calidad de prisión preventiva. Por lo tanto, este artículo quinto transitorio se convierte en un arma de doble filo, puesto que si un inculpado, pese a haber estado por uno de los delitos que están catalogados ahora en el artículo 19 constitucional como graves y de prisión preventiva oficiosa, si éste lleva más de 2 años sin que se le resuelva de manera formal dicha situación, él podría gozar de su libertad provisional bajo caución, siempre y cuando haga valer este quinto transitorio y lo manifieste y que el juez lo valore y que la evaluación de riesgo sea a su favor. Entonces, nos encontramos aquí ante una contraposición de derechos de lo que es el imputado con los derechos de la víctima. Aquí la víctima u ofendido tendría derecho a que se le haga una justicia y a que se le repare el daño que está reclamando respecto a la acción penal que ejercitó. Asimismo, pues el imputado tiene derecho a gozar de las garantías y de todos los derechos que emanan de nuestra Constitución y de los códigos a los cuales él se puede cobijar. Entonces, aquí este quinto transitorio lo podemos jugar nosotros como abogados, pues de una manera muy peligrosa. Siempre hay que tener precaución
y hay que hacer las cosas siempre con responsabilidad. Esto que yo les platico, no quiero que quede como una idea a efecto de estar viendo en qué situación o a quién podemos favorecer para sacar a una persona de la cárcel pese a que su delito sea grave, sino que lo hagamos en un sentido de justicia, sino que a veces, tal como lo digo que es apremiante, hay situaciones en las que hay asuntos que llevan más de 8 años en los cuales están olvidados en procesos de instrucción o recopilando todavía pruebas en los cuales es una evidente violación de los derechos humanos del imputado el tiempo que ha pasado este detenido sin que a la fecha tenga una certeza jurídica de cuál va a ser su sentencia o cuál es el tiempo que tiene que compurgar en prisión. Por lo tanto, este quinto transitorio pues tiene muchas maneras de jugarse. Ahorita nos enfocamos nada más a lo que tiene que ver conforme a las medidas cautelares, pero tal vez en otra oportunidad podamos platicar acerca de cuáles son los delitos que anteriormente se encontraban catalogados como graves y que ahora, con ese cambio que hubo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no se encuentran ahí y que son susceptibles de que los inculpados hagan en su beneficio el quinto transitorio y entonces puedan obtener una modificación a esa medida cautelar. No se nos olvide que también este tipo de sistema mixto que hace el juez tradicional al conocer asuntos usando los beneficios del nuevo sistema, crea una situación híbrida, para lo cual los juzgados tradicionales no están preparados y que ha ocasionado problemas a nivel ya de amparo, cuando ya los ofendidos, el acusado o en su defecto el inculpado que lo solicitó, no obtienen una respuesta favorable u obtiene la favorable y el ofendido tiene que ampararse en contra de la resolución que haya hecho el juez para modificar esa medida cautelar. Entonces ahí es cuando ponemos en jaque a los administradores de justicia a nivel federal, puesto que el amparo, a la hora de revisarlo, pues tendrán que revisar todas las cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad de los actos y la normatividad. Y es aquí donde se ha desatado una serie de discusiones y debates acerca del quinto transitorio. Pero bueno, por el momento nos quedaremos con que este quinto transitorio no solamente sirve para efecto de modificar las medidas cautelares, sino para promover una mayor garantía jurídica e igualdad de oportunidades hacia las partes, ser más garantista y llevarnos a esa transición que estamos buscando del sistema inquisitivo al nuevo sistema de justicia penal.